Listo. Entonces, de nuevo, buenas noches. Vamos a empezar con la lectura de Nicolás. Me acuerdo que es Nicolás, no me acuerdo el apellido. En todo caso, hay un Nicolás por acá. El texto se llama Llegando a casa. No sé si está Nicolás. Este es el texto que vamos a leer. Lo escogí al azar. Y como les digo, la idea es que nos vayamos rotando. ¿Qué si estás? Charlie, yo, ok, listo. Entonces ya les voy a compartir pantalla. Listo, creo que ahí ya se está viendo, ¿no? ¿Alguien de los que está acá o tú, Nicolás, si quieres, puedes hacernos el favor de leerlo? ¿Alguien quiere, o tú o Hola. otra persona? Ya, sí, yo lo leo, pero voy a leer una versión que tiene algunos arreglitos mínimos que le hice después porque como fue rapidito en los 12 minutos, le hice algunos cambios menores, Bueno, pero que eso no... es un poquito de Ah, trampa, pero bueno, no pasa ya. nada. Dale, dale, Bueno, dale. muchas gracias. Se llama Llegando a casa. Ok. El ascensor ya va en el piso 7 y el número luminoso reflejándose en el espejo marca la mitad de mi recorrido. Hoy fue uno de estos días de fortuna donde puedo hacer el viaje solo y en tranquilidad. Al pasar del piso 8 al 9, siento una pequeña desaceleración. ¿Se detendrá? ¿Quién querrá subir entre pisos? Finalmente, el ascensor sigue su camino y puedo volver a respirar con tranquilidad. Cuando la pantalla marca del 10 al 11, comienzo a sacar el manojo de llaves. La semana pasada había hecho una limpieza de las llaves que cargaba. Había tomado la decisión de dejar fuera las llaves de la casa de mis padres y las llaves del candado de la bicicleta. No eran llaves que usara frecuentemente, y su presencia solo era una distracción mientras elegía la llave correcta. Cada segundo contaba y no podía permitir ninguna distracción. Antes de dejar el piso 11, ya tenía la llave en la mano, lista para que cumpliera su único deber. Ya en el piso 12 mis manos abrazaban la llave de la puerta principal y mis pies se ponían en posición para tomar lo más rápido posible mi camino hacia la derecha. Sin mover mis pies, miré hacia la pantalla. Tan pronto mis ojos se posaron sobre el número rojo, este cambió a 13. Si este fuera uno de esos edificios supersticiosos, ya estaría en mi destino. En el piso 13 siempre miraba la hora. ¿Es esta la hora en que la gente sale de compras o va saliendo al trabajo? ¿Habrá gente en el pasillo? Pienso mientras trato de poner atención a los sonidos que puedan venir de los pisos superiores. No vaya a ser que los invitados a algún cumpleaños decidieron comenzar su éxodo justo ahora. Ya no queda nada. Es solo cuestión de segundos hasta que la pantalla marque mi destino. El 14. Un leve temblor indica el comienzo de la apertura de las puertas metálicas. Lentamente se abren como una lata de jurel, dejando que mi presencia inunde el pasillo que me llevará a mi destino. Con las puertas abiertas dejo unos segundos para que mis sentidos se acostumbren al nuevo hábitat. El silencio es la señal para avanzar. Como un caballo de carreras miro fijamente mi destino al final del pasillo. 1406. Agarro con más fuerza la llave y comienzo a mover los pies por tierra derecha. El aire encerrado del pasillo me golpea la cara debido a la velocidad y hago todos mis esfuerzos para que el sonido de mis pies no alerta a los otros inquilinos. Ya frente a la puerta, uso toda mi fuerza de voluntad para no mirar atrás y verificar mi total soledad. Muevo la llave hacia el cerrojo y veo las marcas de intentos fallidos, donde mi torpeza me traicionó y gasté valiosos segundos dejando aquellas marcas indelebles en el bronce guardián de la puerta. La llave dentro gira sin dificultad, y el ruido de los engranajes rebota en todo el pasillo a mis espaldas. Empujo la puerta y la presión negativa por la velocidad mueve el aire y un pequeño empujón mueve la puerta del 1406. En un solo movimiento entro a mi casa y cierro la puerta antes de que el eco del sonido de los engranajes me pegue en la espalda. Ok, muchas gracias por participar. De Em, nada. Siento que me recuerda a uno de los escritos del taller pasado en el sentido de que no sé si estoy bien, pero me da como nerviosismo, ansiedad, tal vez ansiedad social, no sé. Si estoy en lo correcto. ¿Alguien más? Bueno, ¿alguien de los que está acá nos quiere dar como la opinión del texto de Nicolás? Si no, entonces Nico, trata de explicarnos qué era lo que querías transmitir con él. Bueno, he escuchado por ahí que es fácil escribir de lo que uno vive o como de la propia experiencia.
y bueno, ahora vivo en casa, pero cuando vivía en departamento siempre era como un factor estresante, como el hecho de encontrarse con alguien en el ascensor o de encontrarse con alguien en el pasillo, porque distintas personas tienen distintas como percepciones como de los como como de cuestiones culturales, como de si saludar o no en el ascensor. Yo soy de Chile, sé que en otros países no es común, en otros países es muy común como saludar independiente de que no se conozcan. Entonces, como todo ese como caldo de cabeza de estar como pensando como qué hacer, saludo o no saludo, voy a quedar como una persona poco cordial, o me van a mirar como un raro porque saludo a todo el mundo. Entonces, quise como no hablaste de tratar de como transmitir solamente una emoción, quise como plasmar este recuerdo de, obviamente llevado un poco al extremo, eh, pero quise un poco hablar como de eso, como de este estrés de ojalá no haya nadie en el ascensor y así no tengo que pensar si lo saludo o no, si lo he visto antes, si lo conozco, si algo Sí, y además que pusiste a propósito del piso 14, entonces es más complicado que uno yendo hasta el piso 14 no se vaya a encontrar absolutamente a nadie, ¿no? O sea, es como, si es al segundo o tercer piso todavía como que es factible no encontrar a nadie, pero es posible que de ahí, del piso 1 al 14, pues fácilmente te encuentres con alguna persona. Entonces creo que está bien planteado. Y pues creo que se transmite bien como el mensaje que quieres decir. Pues muchas gracias. La idea es como que cada semana vayamos escogiendo un cuento diferente y pues que vayamos como calificándonos entre nosotros, como haciendo opiniones, comentarios. De momentos igualmente no quiero entrar en muchos detalles porque pues la idea es como ir profundizando en cada tema. Bueno, el tema de la clase pasada fue como que cada texto, cada relato, cada cuento, cada historia tiene un objetivo, es transmitir un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Ese es el que cada escritor se proponga. Mi mensaje puede ser muy sencillo o puede ser muy complicado dependiendo de la situación. Por eso quería que nos centráramos en una sola emoción, pues para que no perdiéramos de vista como otros objetivos, ¿no? O sea, que tengamos un objetivo claro y con eso podemos formar una historia sencilla. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco acerca de los tipos de narrador. Básicamente existen tres tipos de narrador. Conocemos los dos primeros, la narración en primera persona y la narración en tercera persona. La narración en primera persona, pues es cuando yo, pues, bueno, el protagonista es el mismo narrador y pues es el que va contando la experiencia, ¿no? Puede ser narrada también en pasado, como yo viví y de pronto lo estoy contando en la historia, o sea, yo fui a hacer compras, me encontré un gato, etcétera, en pasado, o puede ser en presente. Entonces, yo estoy viendo y estoy experimentando en el momento. Estoy entrando en mi habitación, me siento en mi silla, prendo el computador. Eso es en presente. Y está el narrador en tercera persona. El narrador en tercera persona, pues, es cuando puede ser, bueno, hay de muchos tipos, pero básicamente es el que no necesariamente participa en la historia, pero sabe cosas, o sea, sabe lo que está ocurriendo en la historia. Em, es decir, puede tener una información tanto limitada como extralimitada. O sea, lo sabe todo y al mismo tiempo decide qué compartir. Y también tenemos el narrador en segunda persona, que no me gusta mucho llamarlo así, pero pues bueno, que es el narrador testigo, que es cuando el personaje que narra no es el protagonista, sino es una persona que ve y nos cuenta a través de la vista de un tercero. Esta persona no es directamente un personaje principal, o bueno, puede que sí, pero pues no es un personaje importante, pero es a través de la vista de este tercero que nos cuenta la historia. Ahora, ¿por qué es importante elegir un buen narrador? Porque lo que nos permite la narración
es escoger una perspectiva. Entonces, nuestra perspectiva puede ser, como lo dije ya, muy limitada o muy amplia. ¿Y por qué es necesario escogerla? Porque las historias a veces necesitan tener una visión limitada para que el mensaje que queremos brindar se brinde correctamente. Y a veces hace falta una visión más amplia porque de pronto la historia resulta más compleja o pues por las necesidades del propio texto, eh, pues surge la utilidad de este narrador. Es muy importante saber escoger bien nuestro narrador, porque siento que muchas veces escogemos simplemente lo fácil, el narrador en primera persona, y nos olvidamos como de las facilidades que tiene la narración en tercera persona, y resulta que la historia sí lo amerita. Así que hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, en el cuento que leímos la semana pasada de Pájaros en la boca, ahí podríamos decir que el narrador era un narrador testigo, porque pues como tal el padre no era el protagonista era la chica. Se me olvidó el nombre, creo que era Sara. Bueno, era la chica. Ella era la protagonista. Pero estábamos viendo es a través de la visión del padre. ¿Y por qué Samantha Schweblin escogió al padre? Porque precisamente, como lo decía alguien por ahí, Silvia, la mamá, ya estaba enterada de la situación de su hija. Entonces no era como un narrador muy efectivo. Y si lo contáramos desde el punto de vista de Sara, de pronto habría habido demasiadas explicaciones, demasiado contexto, y lo que la historia necesitaba era como que se mantuviera ese misterio, como esa pendiente, bueno, no, como ese puente entre lo fantástico y lo común, ¿sí? Y por eso escogió al padre. Em, entonces, la idea del día de hoy, pues va a ser, vamos a leer La felicidad de Catherine Mansfield y vamos a determinar por qué Catherine escogió esta protagonista, bueno, esta protagonista no, esta narradora, y determinar qué objetivo cumple al escoger esta narradora. Entonces vamos a leerlo, vamos a analizar el cuento y luego vamos a ir con el ejercicio. ¿Listo? Cualquier pregunta, cualquier duda la pueden dejar al chat mientras tanto. Bueno. Felicidad de Catherine Mansfield. A pesar de sus 30 años, Bertha Young tenía momentos como este de ahora, en los que hubiera deseado correr en vez de andar, deslizarse por los suelos relucientes de su casa marcando pasos de danza, rodar un aro, tirar alguna cosa al aire para volverla a coger, o quedarse quieta y reír simplemente por nada. ¿Qué puede hacer uno si, aun contando 30 años, al volver la esquina de su calle, le domina de repente una sensación de felicidad plena, como si de repente se hubiese tragado un trozo brillante del sol crepuscular y éste le abrazara el pecho, lanzando una lluvia de chispas por todo su cuerpo? ¿Es que no puede haber una forma de manifestarlo sin parecer viodo o trastornado? La civilización es una estupidez. ¿Para qué se nos ha dado un cuerpo si hemos de mantenerlo encerrado en un estuche como si fuera algún valioso Stradivarius? No, la comparación con el violín no expresa exactamente lo que quiero decir, pensó mientras subía corriendo la escalera. Y después de buscar la llave en su bolso y ver que la había olvidado como de costumbre, repiqueteaba con los dedos en el buzón y no la expresaba. ¿Por qué? Gracias, Mari, entró en el vestíbulo. ¿Ha vuelto la niñera? Sí, señora. ¿Han traído la fruta? Sí, señora, ya está aquí. Haga el favor de llevarla al comedor. La arreglaré antes de vestirme. El comedor estaba ya en penumbra y en él se sentía algo de frío, pero a pesar de ello, Berta se quitó el abrigo. No podía soportarlo abrochado ni un momento más. El aire frío bañó sus brazos, pero en su pecho ardía aún aquel fuego resplandeciente que se extendía a todos los miembros como una lluvia de chispas. Casi era insoportable. Apenas se atrevía a respirar por miedo a avivarlo más, y sin embargo lo hacía muy hondamente. Tampoco se
decía a mirar el frío espejo, pero miró al fin y vio en él a una mujer radiante, sonriente, de labios trémulos, con unos ojos grandes y oscuros, y en toda ella ese aire atento de quien escucha esperando algo, algo divino que va a pasar y que sabe ha de ocurrir infaliblemente. Mari trajo la fruta en una bandeja y dos platos. Uno de ellos era de cristal y el otro de porcelana azul, muy bonito, con un reflejo extraño, como si lo hubiesen sumergido en un baño de leche. ¿Doy la luz, señora? No, gracias, veo muy bien. Había mandarinas como bolas de fuego, manzanas llenas de lozanía con tintes de rosa, peras amarillas tan suaves como la seda, uvas blancas con reflejos de plata y un gran racimo de rojas, tan intensas que parecían moradas. Estas las había comprado para que entonaran con la nueva alfombra del comedor. Sí, tal vez parecía algo absurdo y rebuscado, pero no era otra la razón de haberlas elegido. En la frutería había pensado, tengo que llevarme un racimo de uvas rojas para que en la mesa haya algo que recuerde la alfombra. Y en aquel momento esta idea le pareció muy razonable. Cuando hubo hecho con todas aquellas lustrosas redondeces dos pirámides, se alejó unos pasos para ver el efecto, que era realmente muy curioso. La mesa oscura se fundía en la penumbra de la habitación y los platos, el azul y el cristal cargados de fruta, parecían flotar en el aire. Esto debido quizás a su estado de ánimo. Le resultó increíblemente hermoso y se echó a reír. No, 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 me estoy volviendo histérica, se dijo, y cogiendo el bolso y el abrigo subió hasta la habitación de la niña. La niñera estaba sentada ante una mesita baja dándolas de cenar a la pequeña Berta después de haberla bañado. La niña vestía una bata de franela blanca y una chaquetilla de lana azul, y sus negros y finos cabellos los llevaba peinados hacia atrás, terminados en un gracioso moñito. En cuanto vio a su madre, levantó la cabeza y empezó a saltar. No, querida, no, come quietecita como una niña buena, dijo la niñera apretando los labios de una forma que Berta conocía ya. Aquello significaba que era uno de los momentos inoportunos para entrar al cuarto de la niña. ¿Has sido buena hoy, Tata? Toda la tarde estaba encantadora, contestó en voz baja. Estuvimos en el parque y me senté en una silla. Cuando la saqué del cochecito, se acercó un perro muy grande y me puso la cabeza sobre las rodillas. Y la niña le agarró las orejas tirando de ellas. Oh, me hubiese gustado que la señora lo hubiese visto. Berta quiso preguntarle si no le parecía peligroso dejar que la niña tirara de las orejas a un perro desconocido, pero no se atrevió y se quedó mirándolas con los brazos caídos como una niña pobre delante de otra rica que tiene una muñeca. Su hijita volvió a levantar la cabeza, contemplándola fijamente, y luego le sonrió de manera tan adorable que Berta, sin poder resistir más, dijo, «Oh, tata, dígame que termine de darle la cena mientras usted arregla las cosas del baño». Como quiera, señora. Pero mientras la niña come, no debe cambiarse la persona que le da de comer, contestó la niñera en voz baja. ¡Qué absurdo! ¿Para qué tener una niña si siempre había de estar guardada? No en una caja como un precioso y raro violín, sino en los brazos extraños de otra mujer. Bien, pero yo deseo darle de cenar, dijo Berta. La niñera, muy ofendida, le entregó la niña. Sobre todo le rogó a la señora que no la excite después de cenar. Ya sabe que es muy impresionable, y luego para dormirla me hace pasar un mal rato. Gracias a Dios la niñera había salido ya de la habitación con las toallas del baño. Ahora eres toda para mí, preciosa mía, dijo Berta mientras la niña se apretaba contra ella. Comió graciosamente, tendiendo los labios hacia la cuchara y agitando después sus manecitas. A veces no quería soltarla y otras, en el momento que Berta la tenía llena, hacía una de más, apartándola lejos de sí. Cuando terminó la sopa, Berta se volvió hacia el fuego. Eres encantadora, sencillamente encantadora, dijo mientras la besaba, sintiéndola tan tibia y suave. Te quiero tanto, tanto. Claro que la quería por entero. Le gustaba sentir su cuello tibio y ver los deliciosos dedos de sus pies que ahora brillaban con rojizas transparencias ante el fuego de la chimenea. Sí, la quería tanto que aquella intensa sensación de dicha plena la dominó de nuevo y otra vez no supo cómo expresarla ni qué hacer con ella.
La llaman al teléfono, señora, dijo la niñera, volviendo con aire de triunfo y apoderándose de su pequeña Berta. Bajó corriendo. Era Harry. ¿Eres tú, Berta? Se me ha hecho tarde. Tomaré un taxi y llegaré tan pronto como pueda. Retrasa la cena unos 10 minutos, ¿quieres? Sí, Harry, perfectamente. Oye, dime, ¿qué podía decirle? Nada, nada en absoluto. Solo deseaba seguir en contacto con él un momento más, pero no podía gritarle absurdamente qué día más precioso hemos tenido hoy. ¿Qué querías? Insistió la vocecita lejana. Nada, entendí, dijo Berta, y colgó el auricular, pensando lo estúpida que es la civilización. Tenían invitados a cenar. Los Norman Knight, una pareja muy bien avenida. Él iba a abrir un nuevo teatro y a ella le interesaba la decoración de interiores. Un muchacho joven llamado Eddie Warren, que acababa de publicar un tomito de versos y a quien todo el mundo invitaba a cenar. Y Perla Fulton, un hallazgo de Berta. Esta ignoraba lo que la señorita Fulton hacía. Se habían conocido en el club y Berta se entusiasmó enseguida con ella, como siempre le sucedía con una mujer guapa que tuviera algo extraño y misterioso. Lo que más le atraía de la joven era que, a pesar de haberse visto y hablado muchas veces, aún no la comprendía. Hasta cierto punto encontraba a la señorita Fulton extraordinariamente franca, pero había en ella esa línea divisoria imposible de trasponer. ¿Existía algo más? Harry decía que no, le parecía insulsa, fría, como todas las rubias, y quizá con un poco de anemia cerebral. Pero Berta no estaba de acuerdo con él por el momento. Esa manera que tiene de sentarse ladeando un poco la cabeza y de sonreír oculta algo, Harry, le había dicho. Tenemos que averiguar lo que es. Pues aseguraría que tiene un buen estómago, contestaba Harry. Le gustaba dejar a su esposa sin respuesta, con salidas de esa índole. Unas veces decía, a mi juicio tiene el hígado helado. Otras, quizás padece de narcisismo. En ocasiones, tal vez sufre de una afección al riñón y cosas por el estilo. Sin embargo, por alguna razón extraña, a Berta le gustaba eso y casi lo admiraba. Se dirigió al salón y encendió el fuego en la chimenea. Luego cogió uno de los cojines que Mary había arreglado con tanto esmero y volvió a disponerlos sobre los sillones y los sofás. Así ya era otra cosa. La habitación pareció de repente cobrar vida mientras dejaba el último almohadón. Quedó sorprendida al ver que lo abrazaba fuerte y apasionadamente. Pero esto no logró extinguir el fuego que ardía en su pecho. Oh, no, no, al contrario. Las ventanas del salón se abrían en un balcón sobre el jardín. Al fondo, cerca de la tapia, un alto y esbelto peral, totalmente en flor. Se erguía magnífico y sereno, recortado en el cielo verde jade. Berta veía, a pesar de la distancia, que no tenía ni una flor ni un solo pétalo marchito. Más abajo, en los arriates, los tulipanes rojos y amarillos parecían apoyarse en la oscuridad. Un gato gris, arrastrando el vientre, se deslizaba a través del césped, y otro negro, como su sombra, le seguía. Al verlos tan rápidos y cautelosos, Berta sintió un extraño temblor. ¿De qué forma más inquietante se arrastran esos animales?, balbució, y apartándose de la ventana comenzó a pasear por el cuarto. Cómo flotaba el aroma de los narcisos en el aire caliente del cuarto. Olían demasiado. Oh, no, no, no. Y sin embargo, como si no hubiese podido resistir más el intenso perfume, se echó en un sofá apretándose los ojos con las manos. Soy demasiado feliz, dijo con un susurro. Aún persistía en su retina, bajo los párpados cerrados, el hermoso peral, con todas las flores completamente abiertas como el símbolo de su vida. Realmente lo tenía todo. Era joven, Harry y ella se querían más que nunca, llevándose muy bien. Tenía una niña adorable, no le agobiaban preocupaciones económicas. Vivían en una hermosa casa con jardín que reunía todas las condiciones deseables y tenían amigos modernos e interesantes, escritores, pintores, poetas y hombres del mundo, precisamente la clase de amistades que a ambos les gustaban. Y para colmo de su dicha, había descubierto una modista maravillosa. El próximo verano saldrían de viaje por el extranjero y su nueva cocinera sabía hacer unas tortillas sabrosísimas. Soy absurda, murmuró levantándose, pero notó que se sentía completamente aturdida, como embriagada. Sería seguramente la primavera. Sí, era la primavera. Estaba tan cansada que le costó trabajo subir a vestirse. Se puso un vestido blanco, un collar de jade y zapatos verdes. Esta combinación no era casual. Lo había pensado tras muchas horas de haber visto el peral en flor por la ventana del salón.
Los pliegues del vestido crujieron suavemente cuando entró en el vestíbulo y besó a la señora Knight, que estaba quitándose un extravagante abrigo color naranja, adornado con una procesión de monos negros que orlaban todo el borde y subían después por las solapas. No hago más que preguntarme, dijo, ¿por qué será la clase media tan obtusa y tendrán tan poco sentido del humor? Querida mía, estoy aquí por pura casualidad y gracias a Norman, que me ha servido de protección. Mis adorables monos han revuelto el tren entero de tal manera que todos los ojos no eran ya más que un solo par. Se me comían sencillamente, no se reían, no les producía risa, cosa que al fin me hubiese gustado, solo me miraban muy fijos, como si quisieran atravesarme. Pero lo gracioso del caso, repuso Norman, calándose un gran monóculo con montura de concha, no te importa que lo cuente, ¿verdad, Cara? En casa y entre amigos se llamaban Cara y Careto. Lo gracioso fue que cuando Faz estaba más enojada, se volvió a la mujer que tenía a su lado y le dijo, ¿es que nunca ha visto usted un mono? Oh, sí, y su esposa unió su risa a la de los demás. Tuvo gracia, ¿verdad? Pero lo que resultó aún más divertido fue que, una vez quitando el famoso abrigo, la señora Knight parecía realmente un mono inteligente que se hubiese hecho un traje con tiras de papel de plátano y sus pendientes de ámbar eran como dos pequeñas nueces colgantes. Sonó otra vez el timbre de la puerta. Era Eddie Warren, delgado y pálido como de costumbre, y su estado de extrema angustia. ¿Es esta la casa, verdad? ¿Es esta? Preguntó. Sí, supongo que sí, contestó riéndose Berta. He pasado un rato malísimo con el chofer de un taxi. Tenía un aspecto lo más siniestros y no había forma de hacerlo parar. Cuando más tocaba el cristal, para avisarle, más corría él. Bajo el claro de luna, era una figura grotesca con la cabeza achatada, hundida en el volante. Al quitarse un inmenso pañuelo de seda blanco que lo envolvía el cuello, se estremeció. Berta observó que sus calcetines también eran blancos, una combinación realmente encantadora. Debió ser horrible, le dijo. Si verdaderamente lo fue, continuó Eddie siguiéndola al salón. Yo me veía rodando hacia la eternidad en un taxi sin taxímetro. A Norman Knight ya la conocía, pues estaba escribiendo una obra para su teatro. ¿Qué tal, Warren? ¿Cómo va esa comedia? Le preguntó dejando caer el monóculo y concediendo a su ojo un momento de libertad para que pudiera dilatarse a gusto antes de volver a quedar otra vez prisionero tras el cristal. La señora Knight también se acercó a él. Oh, señor Warren, sus calcetines son preciosos. Celebro que le gusten, dijo mirándose los pies. A la luz de la luna produce mucho mayor efecto. Y volviendo su rostro delgado y triste hacia Berta, añadió, porque esta noche hay luna, ¿no lo sabía usted? Berta sintió ganas de gritar. Estoy segura de que la hay con frecuencia, con mucha frecuencia. Verdaderamente Warren era muy atractivo, pero también lo era Cara, que estaba inclinada ante el fuego con su vestido de pieles de plátano y careto, que dejando caer la ceniza de su cigarrillo preguntaba, ¿pero dónde está el novio? Ahora llega. Se oyó abrir y cerrar del golpe la puerta de la calle y Harry gritó, un saludo a todos, estaré listo dentro de 5 minutos. Y subió corriendo la escalera. Berta no pudo contener una sonrisa, sabía que a Harry le gustaba hacer las cosas a gran velocidad, aunque al final y al cabo, ¿qué importaban 5 minutos más o menos? Pero él se convencía a sí mismo de que eran importantísimos y que además luego tenía el puntillo de entrar en el salón muy lento y sosegado. Harry sabía exprimir a la vida todo su sabor y Berta lo admiraba por ello. También sentía admiración por él, perdón, sentía admiración hacia él por su amor a la lucha, por dar en todo cuanto se lo oponía una prueba de su fuerza y de su valor, aun cuando delante de personas que no la conocían bien. Berta comprendía que este rasgo de su carácter lo ridiculizaba un tanto, pues había momentos en los que se lanzaba a la lucha cuando ésta en realidad no existía, hablando y riendo. Berta olvidó completamente que Perla Fulton no había llegado aún y no se dio cuenta de ello hasta que su marido entró en el salón exactamente como ella se había figurado. Estaba pensando si la señorita Fulton se habrá olvidado de nosotros. No me extrañaría, dijo Harry. ¿Tiene teléfono? Ahora llega un taxi, y Berta sonrió con aquel aire de posesión que siempre adoptaba mientras sus nuevas amigas constituían para ella un misterio. Es una mujer que vive en los taxis. Engordará demasiado si tiene esa costumbre, repuso Harry tranquilamente, tocando el gong para la cena. Y eso es un terrible peligro para las rubias. Harry, por favor, le suplicó Berta riendo.
Esperaron todavía un momento hablando y riéndose como si tal cosa, pero quizás con demasiada naturalidad. Luego apareció la señorita Fulton con un vestido de tisú de plata y una cinta también de plata, sujetando sus rubios cabellos. Entró sonriendo y con la cabeza ladeada. Llegó tarde y preguntó. No, 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 de ninguna manera, dijo Berta. Venga. Y cogiéndola del brazo, la guió hasta el comedor. ¿Qué había en el contacto de su brazo frío que avivaba y hacía arder el fuego de felicidad que Berta sentía en su interior sin saber cómo exteriorizarlo? La señorita Fulton no advirtió nada en su rostro porque rara vez miraba a las personas cara a cara. Sus espesas pestañas le caían sobre los ojos y una extraña sonrisa bailaba en sus labios. Parecía vivir más para escuchar. Parecía vivir más para escuchar que para mirar, pero de repente Berta sintió como si se hubiera cruzado entre las dos la más íntima mirada y se hubiesen dicho la una a la otra. ¿Tú también? Y Perla Fulton, mientras movía la sopa rojiza en el plato gris, sintió lo mismo. Y los demás, Cara y Careto, al igual que Eddie y Harry, hablaban de diversas cosas mientras subía y bajaban las cucharas, se secaban los labios, desmenuzaban el pan y tocaban los tenedores y los vasos, de cosas así. La conocí una noche de estreno en el AIFA. Es un ser de lo más fantástico. No solo tenía muy recortado el pelo, sino que parecía también haberse quitado trocitos de sus piernas y brazos, un pedazo de cuello y algo de su pobre nariz. No está muy ligada con Michelle Oat, el autor de El amor con dentadura postiza. Ahora quiere escribir un monólogo para mí. El argumento es un hombre que decide suicidarse. Expone primero todas las razones por las cuales debería hacerlo y a continuación las que a su juicio se lo impiden. Y en el preciso momento en que después de sopesar el pro y en contra toma una determinación, cae el telón. Es una idea bastante buena. ¿Cómo va a titularla? ¿Digestión pesada? Creo haber visto la misma idea en una pequeña revista francesa casi desconocida en Inglaterra. No, no, ninguno compartía los sentimientos que a ella le animaban, pero todos eran encantadores, todos. Le gustaba tenerlos allí, sentados a su mesa, dándoles manjares exquisitos y buenos vinos, y le alegraba tanto su presencia que hubiese querido decirles lo simpáticos que eran y lo decorativo que a su juicio resultaba el grupo en el que cada uno parecía servir para hacer resaltar al otro, como si fueran personajes de una comedia de Anton Chekhov. Harry estaba disfrutando con la comida, formaba parte de su, no diremos exactamente naturaleza, ni tampoco su actitud, sino de su algo al hablar de los diversos platos y vanagloriarse de su exagerada pasión por la carne blanca de la langosta y el verde de los helados de pistacho, tan verdes y fríos como los párpados de las danzarinas egipcias. Cuando miraba a su esposa le dijo, Berta, este soufflé es admirable. A ella le faltó poco para echarse a llorar de felicidad como una niña. Oh, ¿por qué sentía tanta ternura esta noche hacia el mundo entero? Todo era bueno, todo justo. Cuando ocurría, colmaba más y más la copa rebosante de su dicha hasta hacerla desbordarse, y constantemente en lo profundo de su pensamiento tenía fija la imagen del peral. Ahora debía ser todo de plata bajo la luz de la luna a la que se refirió el pobre Eddie, plateado como la señorita Fulton, que estaba acariciando una mandarina con sus dedos largos y tan pálidos que parecían despedir una extraña y débil luz. Lo que Berta no llegó a comprender, y en ello estaba precisamente el milagro, era cómo había podido adivinar exactamente y en el instante preciso el pensamiento de la señorita Fulton, porque no tenía la más leve duda de que lo había adivinado, y sin embargo, ¿en qué se había fundado? En casi nada, en menos que nada. Supongo que esto pasa alguna vez, aunque muy raramente entre mujeres, pero nunca entre hombres, pensó Berta. Tal vez mientras prepare el café en el salón, la señorita Fulton hará o dirá algo que ha comprendido. En realidad no sabía lo que quería decir con eso. Tampoco imaginaba lo que pasaría después. Mientras pensaba de este modo, se daba cuenta de que seguía hablando y riendo. Tenía que hacerlo así porque no le era posible contener su alegría. Tengo que reírme, se dijo, si no me moriría. Y cuando se dio cuenta de la extraña costumbre que Cara tenía de meterse la mano en el escote de su vestido, como si guardara allí una diminuta y secreta provisión de avellanas, Berta tuvo que clavarse las uñas en las manos para no estallar en una carcajada. Por fin terminaron de cenar. Vengan a ver mi nueva cafetera express, les dijo. Cada 15 días tenemos una nueva, comentó Harry. Esta vez fue Cara quien la cogió del brazo. La señorita Fulton la siguió con la cabeza ladeada. El fuego del salón convertido en aspas brillaba como un ojo intenso y vacilante hecho un nido de pequeños fénix, como dijo Cara.
No encienda todavía la luz, es tan bonito, y volvió a inclinarse cerca de las brasas. Siempre tenía frío. Sin duda lo siento hoy porque no lleva su caquetica de lana roja, pensó Berta. Y en aquel instante la señorita Fulton hizo el signo de inteligencia esperado. ¿Tienen ustedes jardines? Preguntó con voz tranquila y soñadora. Pronunció estas palabras de una manera tan delicada que Berta no pudo hacer más que obedecer. Atravesó el cuarto y, descorriendo las cortinas, abrió los anchos ventanales. Aquí está, murmuró, y las dos mujeres juntas contemplaron el esbelto árbol en flor. Lo vieron como la llama de una vela que se alargaba en punta, temblando en el aire tranquilo, y mientras lo miraban le pareció que crecía más y más, casi hasta tocar el borde de la luna plateada. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Fue como si ambas hubieran sido aprisionadas por aquel círculo de luz sobrenatural, como si fueran dos seres de otro planeta que, perfectamente compenetrados, se preguntasen lo que estaba haciendo en este mundo, yendo como iban, cargadas con aquel tesoro de felicidad que ardía en sus pechos y caía hecho de flores de plata en su cabeza y de sus manos. ¿Estuvieron así una eternidad? Un momento, la señorita Fulton murmuró. Sí, eso es, o soñó Berta que lo decía. Luego alguien encendió la luz y, mientras Cara hacía el café, Harry dijo: Mi querida señorita Knight, no me pregunte por mi hija porque no la veo casi nunca. No quiero ocuparme de ella hasta que tenga novio. Careto se quitó un momento el monóculo y enseguida volvió a ponérselo. Eddie Warren se tomó el café y dejó la taza con una expresión de angustia, como si al beber hubiera visto una araña. Lo que yo quiero es dar una oportunidad a los jóvenes, dijo Careto. Creo que Londres está lleno de obras muy buenas, unas escritas y otras por escribir. A todos ellos quiero decirles: aquí hay un teatro, trabajen y adelante. ¿No sabe usted, amigo, dijo la señora Knight, que voy a decorar una habitación para los Jacob Norton? Estoy tentada de llevar a la práctica una idea que tengo: hacer una decoración a base de pescado frito. Los respaldos de las sillas tendrían la forma de un sartén y en las cortinas irían bordadas unas lindas papas fritas haciendo dibujos. El inconveniente de nuestros jóvenes escritores, continuó Careto, es que aún son demasiado románticos. No es posible viajar por mar sin marearse y sin tener que echar mano de una palangana. Pero, ¿por qué no tienen el valor de decir que ésta se necesita? Un poema horrible que trataba de una niña a la que un mendigo sin nariz violaba en un bosquecillo. La señora Fulton se sentó en el sillón más bajo y hondo y Harry le ofreció cigarrillos. Se puso delante de ella y, presentándole la pitillera de plata, le dijo fríamente: egipcios, turcos, Virginia, están todos mezclados. Berta entonces comprendió que la señorita Fulton no solo no le gustaba a Harry, sino que le molestaba, y comprendió también por el modo en que la señorita Fulton le contestó que no deseaba fumar, que esta antipatía le percibía y ofendía. Oh, Harry, ¿por qué no te agrada? Estás equivocado. Es extraordinaria. Y además, ¿cómo es posible que te sientas tan alejado de una persona que significa tanto para mí? Cuando estemos acostados, trataré de explicarte lo que ambas hemos sentido esta noche, se dijo. Y con las últimas palabras, algo extraño y casi espantoso cruzó por la mente de Berta, y este algo ciego y sonriente le susurró: Pronto se marcharán todos, se apagarán las luces y tú y él se quedarán solos, metidos en la cama caliente, en el dormitorio a oscuras. Se levantó rápidamente de la silla y corrió hacia el piano. Es una lástima que nadie sepa tocar, dijo alto, una verdadera lástima. Por primera vez en su vida, Berta Young deseaba a su marido. Antes sí, lo quería, estaba enamorada de él, pero de otras muy distintas maneras, no precisamente como ahora. Y también había comprendido que él era diferente. Lo habían discutido muchas veces. Al principio a ella le había preocupado mucho descubrir que era tan fría, pero al cabo de algún tiempo parecía que aquello no tenía la menor importancia. Se trataban con entera confianza, eran muy buenos compañeros y, a su entender, esto era lo mejor de los modernos matrimonios. Pero ahora lo deseaba ardientemente, ardientemente. Esta sola palabra la sentía de una forma dolorosa en su cuerpo abrasado. ¿Era esto lo que aquella sensación de felicidad significaba? Pero entonces, querida mía, dijo la señora Knight, ya conoce usted nuestras desgracias. Somos víctimas del tiempo y del tren. Vivimos en Hampstead y debemos retirarnos. Hemos pasado una agradable velada. Los acompañaré hasta el vestíbulo, dijo Berta. No desearía que se marcharan aún, pero comprendo que no deben perder el último tren. Es tan desagradable, ¿verdad? Tome antes otro whisky, Knight, dijo Harry. No, gracias. Como reconocimiento por esta palabra, Berta, al darle la mano, se la estrechó un poco más.
Adiós, buenas noches, les gritó desde la escalera, notando que su viejo ser se despedía de ellos para siempre. Cuando volvió al salón, los demás se disponían también a marcharse. Usted podrá ir parte de su trayecto en mitad, dijo la señorita Fulton a Warren. Me alegro mucho. Perdón. Así no tendré que hacer solo otro viaje después de la horrible aventura de esta tarde. Encontrarán una parada al final de la calle, solo tendrán que andar unos metros. Qué cómodo, voy a ponerme el abrigo. La señorita Fulton se dirigió hacia el vestíbulo. Berta iba a seguirla cuando Harry se adelantó. Yo la acompañaré, dijo. Berta comprendió que su esposo se arrepentía de la poca amabilidad anterior y dijo que fuera él. Era a veces tan niño en su comportamiento, tan impulsivo, tan sencillo, y Berta se quedó con Eddie junto al fuego. ¿Ha leído el nuevo poema de Bill Tablehouse? Le preguntó Eddie lentamente. Es magnífico. Está en la última antología. ¿Tiene usted el volumen? Me gustaría podérselo enseñar. Empieza con un verso increíblemente maravilloso. ¿Por qué darán siempre sopa de tomate? Sí, dijo Berta, y se dirigió silenciosamente a una mesita que estaba al lado de la puerta, seguida de Eddie. Tomó el librito y se lo dio, sin que él ni ella se hubiesen hecho el más leve ruido. Mientras Eddie buscaba la página correspondiente, Berta volvió la cabeza hacia el vestíbulo y vio a Harry con el abrigo de la señorita Fulton en las manos y a esta de espaldas a él con la cabeza ladeada. Harry arrojó de pronto el abrigo. Lo cogió por los hombros y la hizo volverse violentamente. Sus labios dijeron: Te adoro. La señorita Fulton le puso sus manos con aquellos dedos como rayos de luna en el rostro y le sonrió con su sonrisa de perezosa. Harry entonces se estremeció y sus labios dibujaron una terrible mueca mientras decían en voz baja: ¿Mañana? Y la señorita Fulton, bajando los párpados, contestó: Sí. Aquí está, exclamó Eddie. ¿Por qué darán siempre sopa de tomate? Es completamente cierto, ¿no le parece? La sopa de tomate es desesperadamente eterna. Si lo desea, dijo Harry en el vestíbulo, puedo pedirle un taxi por teléfono. No es necesario, contestó la señorita Fulton, y acercándose a Berta le tendió sus dedos levísimos. Adiós y mil gracias. Adiós, dijo Berta. La señorita Fulton le estrechó un poco más la mano. Su hermoso peral, murmuró, y se fue. Eddie la siguió, como el gato negro había seguido al gato gris. Bueno, cerremos la tienda, dijo Harry extraordinariamente frío y sereno. Su hermoso peral, su hermoso peral. Berta corrió hacia la ventana. ¿Qué va a pasar ahora? Gritó. Y el peral alto y esbelto, cargado de flores, seguía inmóvil como la llama de una vela, que alargándose estuviera casi a punto de tocar el borde plateado de la luna. Bueno, es un poquito largo, sí. Perdón por la lectura. Sí, claro. Pues la idea es como escoger textos no tan largos, pero pues sí lo tendré en cuenta, ¿vale? Bueno, ¿por qué también quería leer esto? Por dos cosas. Como ustedes se dan cuenta, se escogió fue una narración en tercera persona, pero fue una narración en la que se decidió limitar el conocimiento del lector, que también se puede escoger, porque la narración en tercera persona se puede escoger para dar mucha información o para limitar la información. Pero ¿por qué habrá decidido Catherine Manfield utilizar una narración en tercera persona y no una en primera persona? Seguramente porque si hubiese narrado en primera persona, se habría notado algo exagerada la narración de la propia Berta, de la propia protagonista. Como estoy demasiado feliz, estoy demasiado contenta, todo es maravilloso. Si hubiera sonado como un tanto repetitivo, un tanto monótono, pero pues gracias a que utilizó la narración en tercera persona, pues se siente que no es tan exagerado porque, o que más bien el narrador está siendo más honesto, porque si hubiese sido Berta, tal vez hubiese amortiguado un poco ese sentimiento de felicidad. Em, pero pues ustedes se fijan, presenta varios escenarios para que el lector comprenda cómo es la vida de Berta y con eso pueda sorprenderse con el final. Es decir, primero nos muestra que pues está muy feliz, muy contenta, luego nos va como contando aspectos de su vida diaria, de su niña, de su jardín, de su peral, de su esposo y luego de sus amigos. Para finalmente, después de toda esa carga de emoción, de felicidad, de alegría, invierte, da un giro en la trama
para demostrarnos que ocurre una situación que obviamente va a hacer que la vida de Berta pues de ese giro de 180 grados, ¿no? Que es pues descubrir que su marido le es infiel. Así pues, vamos rápido con el ejercicio, porque sí, que sé que me demoré mucho con la lectura, pero la idea del ejercicio de hoy es, vamos a jugar con la perspectiva. Vamos, vamos a hacer que la perspectiva juegue en contra del lector. Es decir, el lector no oye, no ve, no sabe lo suficiente, de tal manera que el final lo sorprende, igual que en esta historia. Es decir, vamos a limitar la información que le damos al lector para que al final precisamente esa información que falta sea lo que deje por concluida la trama, ¿no? Que termine de darle ese giro inesperado. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Tiene 15 minutos. Bueno, démoslo en 12 minutos y nos vemos. Listo, chicos, se acaba el tiempo. Pues, ¿alguien quiere compartirnos su historia? Nadie se anima. Eh, yo podría leer. ¿Sí está bien? Sí, dale. A ver. Un día cualquiera. La brisa es refrescante. Siempre que salgo me gusta tomar un respiro, mover mi cuerpo y estirar las patas. Sería genial si pudiera recostarme en el césped, pero desde que tengo memoria me dedico día y noche a trabajar. Y en verdad lo entiendo, formo parte de una gran familia y cada uno tiene un papel que cumplir. Por lo menos yo puedo salir, explorar lugares, subir enormes montañas, disfrutar manjares antes que nadie y tomar el agua más fresca que pueda encontrar. En cambio, Reina nunca sale de casa. Creo que ni siquiera conoce el cielo y cómo éste cambia en las mañanas, con los azules más extensos, los tonos morados, amarillos, en fin, a veces pienso que es prisionera de su propio cuarto. Escoltas siempre custodian su puerta y solo algunos pueden entablar una conversación con ella. Claro, que también tiene sus ventajas. Digo, sentada, rodeada de sus damas de compañía, ellas siempre les dan un masaje, le dan de comer, no necesita prácticamente moverse de su lugar. Su cuarto huele increíble, tiene una pieza, ninguna pieza está fuera de su lugar. En cuanto a carácter, a veces está bien, está bien. Muchas veces suele ser malhumorada y no tiene reparo en señalar lo que piensa que tú estás haciendo mal de acuerdo a su criterio. Pero bueno, supongo que yo también tendría una actitud similar si tuviera que sostener toda una colonia. En fin, creo que esta es la vida que una hormiga debe llevar. Y ya. Está muy creativo tu historia. Creo que entendiste muy bien el objetivo del ejercicio. Me gustó mucho. Te felicito. ¿Alguien más quiere participar o quiere comentar sobre la historia de Moni? ¿Qué decir? Ah, no, no quiero narrar la mía. Ahora sí. El día de hoy estoy a punto de quedarme en la entrevista. Mi corazón palpita a pensar en el momento en donde le confesé mis sentimientos. Les cuento brevemente. La conocí en clase de UFO cuando aún estaba en el colegio. Me llamó mucho la atención su carácter y la forma en la que hice las cosas. La verdad no sé cómo reaccionará. Estoy seguro de que es un sí, porque cuando le estaba hablando sobre mi serie favorita, ella miró por un lado y se sonrojó. Supongo que fueron los personajes o la historia que le contaba. La verdad, las últimas veces que me encontré con ella, me decía que quería decirme algo muy importante, pero aún no sé qué me querrá decir. Bueno, ya me reuní con ella. Los dos estábamos sudando. Pensaba, ¿será que querrá decirme algo? Le pregunté si ella quería hablar primero.
No quería sonar tan directo en mi declaración. Entonces ella tomó aire, mi cuerpo tembla y me imagina un montón de futuros posibles. Hasta que finalmente me confesó. Me gustan las chicas. Ok, pero no creo que no te entendí muy bien el giro del final. O sea, ¿quién estaba narrando? Explícame. Ah, bueno, pues en principio pues quería narrar a alguien de que como alguien como que quería declarársele a la que le gusta, ¿no? Sí, eso lo entendí, pero al final no. O sea, ¿quién habló? Esa parte. Pues quería que pues que al final pues él dijera lo que ella le había confesado, pero pues Ah, ya te entendí. O sea, la chica le dijo al final que a ella le gustaban las chicas. Es así, ¿sí? exacto. Ah, ok, ok. Sí, creo que había como que cuadrarlo un poco para que se entienda mejor. Pero sí, entiendo que era lo que querías decir. O sea, sí. Aunque, bueno, está bien, o sea, está bien para el ejercicio. Me parece que, pues, era la idea, ¿no? Como hacer, pensar una cosa y era otra. Aunque hay que tener cuidado, de pronto ahí con la perspectiva, porque puede hacer que sea algo predecible al comienzo si dices, estaba muy emocionado por declarar esos sentimientos y luego, pues, decir, ah, no, pero pues ella me rechazó, ¿no? Entonces hay que mirar ahí cómo se juega con la perspectiva para que de pronto el comienzo no vaya a ser predecible también al final. ¿Listo? Pero me gustó que participaras y pues la idea es ir aprendiendo, ¿vale? Em, ¿Me vas a decir algo? O puedes escribirlo porque pues, no sé si alguien más quiere leerlo. Bueno, si no, los otros pueden enviarme la historia al correo entropiadeletras@gmail.com o la pueden subir a archivos. Voy a escribir el día de hoy para que pues no se vayan a como a interponer con los archivos que ya están ahí presentes. Voy a poner la fecha y pueden subir el documento ahí si no alcanzaron de pronto en la clase a escribirlo o si quieren complementarlo o si les dio pena. No importa, pues pueden subirlo a archivos o pueden enviarlo al correo. Si les voy a dejar nuevamente el correo por acá. Les voy a escribir por acá, pero espérenme. Mira, Dime. me preguntaba si podía participar nuevamente, aunque no sé si es que cumple con el objetivo de la clase, pero intenté escribir algo y pues es mi primera vez. No, dale, no te preocupes. Igualmente estamos aprendiendo, o sea, no tienen que ser perfecto, porque la idea del taller es como que irlos presionando para que escriban más, para que sean más creativos, para que se suelten. Entonces, dale, con confianza. Ya, no terminé, pero aquí está. El frío de la habitación se sentía en las paredes, como en el que empezaba a sentirse en sus corazones. Buenos días, mi amor, dijo Ana, mientras le daba un besito en la mejilla. Después, este no reaccionó, se limitó a sentir levemente su cabeza mientras escribía con una precisión casi mecánica en su computadora. ¿Es para Marcos? Preguntó Ana, mientras apoyaba el escritorio. Silencio. No hubo respuesta. ¿Sabes que puedes hablarme, aunque sea con signos, verdad? Insistió Ana, al no conseguir la respuesta que esperaba. Y ya, esta frunció el ceño. ¿Qué es lo que esperaba? Hace 4 días, esta se convirtió en su rutina. Una muy silenciosa, en contraste, con cómo solían intercambiar palabras hasta quedarse hasta las 3 de la mañana hablando como adolescentes enamorados. ¿Le estaba contando algo? No, él no es así, se decían. Conocían cada rincón de cada uno, hasta sus más oscuros secretos o terribles vergüenzas. El cómo a su esposo le asustaban las mariposas, pero fingía que no le asustaban cuando alguien le preguntaba, o como cuando Ana solía morderse el labio inferior cuando solía mentir.
Hasta ahí nomás, cuídate. Dale, ¿cómo es tu nombre? Jazmín, Jazmín. Jazmín, me sorprende, o sea, dices que es la primera vez que estás así, que estás escribiendo, pero está muy bien, o sea, vas bien. No, no te asustes, creo que tienes un buen ritmo. Alguna otra cosita por ahí que de pronto siento algo repetitiva, pero creo que vas bien. Y de momento no sé qué esperar con el final, entonces pues sería como esperar la conclusión de tu historia. Puedes enviarla a mi correo para que de pronto la revisemos mañana, no, en el próximo, la próxima clase, y la podamos leer y pues con eso podamos pues darle como una mejor observación, ¿vale? Pero muchas gracias por participar, está muy bien. ¿Listo? Bueno, chicos, voy a tener en cuenta las observaciones que me hizo Elías. Sin embargo, decirles que me gusta cuando tenemos un tiempo en contra también para hacer los escritos, porque siento que eso genera algo de presión. Pero sí, bueno, trataré de no hacer las lecturas tan extensas, pero sí trataré de que las lecturas sean completas, porque la idea es que hagamos lecturas. Porque yo creo que uno no puede escribir o uno puede pretender mejorar la escritura si no se convierte en un buen lector. Y necesito que comencemos a desarrollar ojo de lector, perdón. Necesito que comencemos a desarrollar esa habilidad de leer como escritores. No como lectores, leer como escritores. O sea, ir más allá del texto y mirar qué fue lo que motivó al el escritor a escribir esa historia, a escoger ese tipo de personaje, a escoger ese tipo de narrador, a escoger esa perspectiva. Sí, necesito que vayamos más allá. Pero bueno, también decirles que el próximo domingo no voy a poder hacer el taller porque pues tengo un examen que presentar y pues la verdad voy a llegar muerta ese día. Entonces, no creo que pueda estar. Si algo les aviso de todas formas el sábado o el domingo por acá por Discord o por Telegram, ¿listo? Pero bueno, ya me despido, los dejo tranquilos, que tengan un feliz inicio de semana. Muchas gracias a todos los que participaron y pues que estén muy bien. Chao, chicos.